Estimados amigos, qué placer. Pues me encuentro aquí con esta grata encomienda reemplazando al señor rector de la universidad, el doctor Marcelo Farfán Intriago. Ustedes me conocen en Hablamos Derecho los martes a las 9 de la noche por Televisión Manavita, pero esta es una oportunidad gratísima para cambiar un poco ese formato en el que cotidianamente estamos, desde la cátedra de Derecho, desde el programa Hablando Derecho. Pues ahora vamos a cambiarle un poco, le vamos a dar un giro a las cosas y hoy vamos a hablar con un hombre que conoce muchísimo sobre la ruralidad. Estamos, por supuesto, en identidad. Esta propuesta académica, esta propuesta que formula la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Estamos con un sacerdote, hombre ilustrado, hombre conocedor del agro, pues proviene de él, por supuesto. Él es el padre Miguel Ángel Vera Chica. Él es vicario diocesano de la parroquia Alajuela, Chirijos. Y vamos a hablar de este tema que a mí me parece vital, determinante, esencial, básico y que debe conocerse. Y que les ruego a ustedes nos lo permitan. Abran por favor su puerta para que nosotros ingresemos en esta noche para acompañarlos y tratar de cómo funciona la comunicación en las familias manavitas, las formas de comunicación de las familias manavitas. Este es un programa que ha sido estructurado por la carrera de Ciencias de la Comunicación y yo encantado de estar con ustedes, pues en este momento importante, y le doy la bienvenida a Miguel Ángel, quien previamente me ha permitido que así lo trate. Gracias, Miguel Ángel, qué gusto, encantado. Alberto, para mí es un placer de poder estar aquí en la Universidad San Gregorio. Creo que primeramente, por medio de usted, agradecerle al rector, agradecerle a quien es una autoridad también de esta universidad y de seguro a todos los manavitas que abren pues su canal, que abren también su tiempo para poder escucharnos. Para mí es un placer poder estar aquí y ayudar en lo que sea también necesario, con el conocimiento de todas las familias manavitas. Como manavita, pues también desde ya la comunicación tiene un papel muy importante. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué le parece si compartimos un video que ha sido elaborado previamente por la carrera, un video instructivo, un video que creo que nos irá poniendo ya en papeles en cuanto a la temática propuesta para el día de hoy y simplemente dejarlos con aquello y nos vamos a ver ese video? La comunicación es sin duda alguna una herramienta esencial para poder vivir en sociedad. Desde la historia se han venido gestando varias formas de comunicación, dentro de las cuales se destacan las señales de humo, el silbido, los gestos y los gritos. A la gente le gusta mucho, hablan poco pero hacen muchos gestos y con esos gestos usted puede decir, por ejemplo, mire, hay un recurso que casi todos los usamos porque es una tradición. Cuando quiere usted señalar a algo que está allá y como que no quiere hablar pero le hace con el ojo, le hace así, entonces es un diálogo, ¿ves? Eso está indicando que allá es donde tienes que mirar o tienes que ir. Y también puede ser que frunces el ceño y entonces estás indicando que estás enojado. Y pues si estás asustado vas a abrir bien los ojos. Entonces mire qué manera de comunicarnos. Y eso es importante, destacar. No importa que este diálogo no sea verbal, pero lo importante es sentir que los que estamos allí somos importantes, sobre todo para la pareja, que son los que construyen la familia. El silbo tiene identidad, porque si con mi pareja yo me comunico a través de un silbo, donde lo oiga y a la distancia yo voy a estar atenta a eso y es como que a un auxilio. Sobre todo eso, el silbo significa auxilio, necesito de ti. Abderson Verduga, párroco de la Iglesia Santísima Trinidad de la Ciudadela del Florón, nos da a conocer más detalles de las formas de comunicación que tenía nuestra gente en tiempos pasados. Quiero partir también de mi experiencia como campesino, ¿no? Yo soy del campo, mis padres campesinos. ¿Y cómo se comunicaba? Formas de comunicación, el churo, por ejemplo, ¿no? Que sirve también, dos cosas. El zote, que es el instrumento de caña, que es para soplar el fuego, pero también sirve para comunicación. Las señales de humo. Es decir, cuando en mi tiempo, estoy hablando de unos 30 años, por ejemplo, existían las señales de humo. Es decir, mira, decían, tengo que hacer tal cosa, pero yo te confirmo, ¿y cómo sé si voy o no voy, si vas a venir o no vas a venir? Entonces se encendía un fuego.
se encendía un fuego, entonces ya la otra persona a cierta distancia decía, entonces esas señales de que va a venir o si es que yo tengo que ir, ¿no? Entonces esas formas de comunicación existen todavía. Mi abuelita comentaba, por ejemplo, una de las formas de comunicación de los enamorados, por ejemplo, era a través de la carta, pero ¿cómo era a través de esta carta? Cogían una hoja de papel, se embadurnaba de jugo de limón y escribían con un estilete, con algún punzón, algo, y esto se secaba. Y se mandaba una hoja en blanco, entonces los papás, dice, veían una hoja en blanco, pero lo ponían en trasluz cuando ya estaba seco y perfectamente podían leer lo que contenía la carta, ¿no? Esta es una forma de comunicación de mi abuela. Mi abuela tiene 106 años de edad y ella nos comentaba que era una forma de comunicarse con los enamorados, por ejemplo. Cuando Manabí tiene una particularidad increíble. Donde quiera que vayas te conocen que eres manabita porque gritas. Y mira, como hemos nacido en el campo y al salir a la ciudad, pues creemos que de la misma manera que estamos en el campo gritando, ¡fulano! Venimos a la ciudad y a hacer lo mismo, entonces nos identifican. Bueno, también dice, este de aquí es del campo, nos identifica. Para Fanny Flores de Valgas, la comunicación dentro de las familias manabitas se ha venido deteriorando. Las diferencias, naturalmente, que antes, pues por el hecho de estar más cerca también, no necesitábamos instrumentos como los celulares para comunicarnos. Bastaba un silbido, bastaba un grito, y bastaba también un gesto, si tú estabas en peligro y pues había alguien que te auxilie, tú podías tranquilamente hacer un gesto para que te vengan y te auxilien. Estimados amigos, después de haber mirado este video preparado por la carrera de Ciencias de la Comunicación, volvemos con nuestro invitado, el padre Miguel Ángel Vera Chica, sacerdote, vicario diocesano de la parroquia Alajuela y Chirijos. Y vamos pues a lo que hemos venido, a dialogar sobre este tema, lo dije ya hace un momento, muy importante, las formas de comunicación de las familias manabitas. Miguel Ángel, en Manabí nos comunicamos diferente, hablamos diferente, tenemos formas orales tan válidas que quizás nos acercan con mayor fuerza a aquello que se quiere decir. Porque muchas veces la Real Academia de la Lengua, con su ampulosidad, con su métrica, con su rimbombancia, hace que los mensajes no puedan llegar con esa claridad prístina con la cual deben hacerlo. Sin embargo, el Montubio, el que nació en esta tierra y orgullosamente así se autodenomina, suele comunicarse con formas como decir claritititito. Claro. Que a mí me parece pues más claro que el claro simple que se queda allí como en un espacio reducido. Lo otro quiere decir que es absolutamente claro. Así lo entiendo yo. Y me parece una forma, repito, válida de comunicación. ¿Qué nos puede usted decir de su experiencia con esta comunicación ancestral y con estas formas de comunicarse de las familias manabitas, especialmente en el agro? Y por qué no, en la urbe superviven también estas formas, pero entiendo que trasladadas desde el componente agrícola. ¿Cuál ha sido su experiencia con aquello y qué opinión le merece, por favor? Yo creo que para mí, gracias por la oportunidad de darme y poder dirigirme a la comunidad y de seguro a todas las familias manabitas. El manabita tiene una forma especial de comunicarse. Yo creo que lo diría de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos una forma muy especial de cómo comunicarnos. Centralmente, seguro que los manabitas se comunicaban por sonidos, por cuernos, por cosas por el grito incluso fuerte. Buscaban la manera incluso haciendo gestos, que de otra manera llegaba a ser que la persona cuando se comunicaba el mensaje lo entendiera y fuera una forma directa. Por lo tanto, ven que el manabita, desde su forma de ser, muy abierta, hospitalaria, tiene formas de comunicarse que son muy propias de Manabí. Que si a una persona llegara o llega a Manabí, pues al principio le cuesta entender ciertas formas de cómo se comunica el manabí, con las palabras, con los gestos, las distintas formas que tiene para poder ser este personaje. El manabita es muy gestual, usted lo ha dicho. No solamente se fundamenta en la palabra oralizada, en el mensaje oralizado, sino que también habla con las manos y exterioriza sus sentimientos, abriéndolas, haciendo imprecaciones de todo orden a través de estos gestos. ¿Cuál es el valor de la gestualidad en la expresión manabita? El valor es muy grande, porque en muchos de los casos ha habido que si aunque usted lance una palabra o diga algo,
El gesto habla mucho más fuerte para poder decir que el gesto de la persona, pongamos un ejemplo al decir que pues no te gustó algo, ¿no? Aunque tú no lo digas verbalmente, decir no me gustó esta comida, no me gustó este espacio, el gesto te habla mucho y se hace sentir a la persona que lo recibe con una profundidad en lo que dirá qué tengo que hacer para poder que esta persona se encuentre mejor. Te puede ocurrir, si llegas a un lugar, en alguna casa y dices pues no te gusta la comida, pues si el gesto de no gustarte, ¿cómo se siente la familia que está en el lugar? Pero si la comida ha sido del mejor agrado, pues de seguro que a la hora de comerla, a la hora de poder saborear, la familia que te recibe se siente con un gozo. Por para supuesto. Decir que esa persona que la ha acogido, pues se siente bien. Miguel Ángel, podemos decir que el manabita es histriónico a la hora de comunicarse, incluso que cae en hipérboles, es un poco exagerado, pero eso le da precisamente esa calidad, ese color, ese matiz tan especial que lo hace único. De seguro, porque de una otra manera, solo en Manabí existen estas palabras al poder decir muchísimo, grandísimo, estoy feliz realmente, que siempre hay exageraciones en el lenguaje, pero que esa expresión para decir verdaderamente me siento bien. Claro, aquí sería felicísimo sería. Seguro, para decir que extremadamente me siento a gusto, ¿no? Claro. Y eso, al mostrarlo con los gestos, al mostrarlo con las palabras que lo digan, yo creo que el manabita tiene esa forma muy particular de poder comunicarse. Para mí, el estar en mi tierra, seguro que es la cosa más linda que puedo sentir y vivirlo. Bueno, ¿de dónde cree usted que nace? ¿Será quizá una hibridación entre la cultura española que nos conquistó en su momento, entrado ya el siglo XV, siglo XVI? Y también habrán formas nativas que parten obviamente de las tribus que eran las que vivían en esta zona. ¿Será acaso entonces una yuxtaposición de culturas, una hibridación de culturas? ¿De dónde surge esta forma comunicacional, esta manera de ser del manabita? Sí, de seguro que al tener una digamos, influencia desde España, desde otros lugares también del mundo, el manabita ha ido acogiendo y que es fácil de poder acoger, como quien dice, esta parte de la forma de cómo relacionarse, de cómo comunicarse. Para mí me llamó la atención también incluso de nuestra familia es que el hablar fuerte, ¿no? Sí. Poder comunicarse de otra manera que no tiene reparo poder decir en el momento de hablar, pues tú te comunicas y hablas. Sí, lo encontré también al viajar por España en algunos pueblitos también en Campanario, por Mérida, al sur casi de España. Entonces, tú llegabas a un bar, llegabas a un lugar y escuchabas el vozarrón, ¿no? Claro. La voz alta, la voz... Tú decías, oye, estamos en España, pero al fin y al cabo la gente como que muy normal en ese ambiente. Y lo cual encuentras también en nuestra gente manabita. Si llegas a un lugar y estás y hablas fuerte, eres tú. No tiene reparo, no tiene temor a decir manifestarse. Eres tú el que está hablando. Puede ser que en algún momento tú te cohibas por algún tema, por alguna situación y no tengas esa soltura de poder hablar. Pero en su mayoría el manabita a la hora de hablar se manifiesta. Mi querido Miguel Ángel, me indica la producción que es tiempo de hacer una pausa para, naturalmente, recibir mensajes institucionales. Volveremos en apenas unos instantes. Por favor, no cambie de canal. Esto es Identidad, un programa de la Academia, un programa de la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
Fin de espacio publicitario. Distinguidos amigos, qué gusto. Estamos otra vez aquí en su programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y como usted lo sabe, la universidad es su sangre, la universidad con corazón, regentada por el doctor Marcelo Farfán Intriago, este rector único, coloquial, buen amigo y buen compañero, a quien aprovecho la oportunidad para mandarle ese saludo afectuoso desde la fraternidad que nos une, y que estando él aquí, como no le gustan estos ditirambos de estas alabanzas, se hace imposible. Pero ahora, como él no está acá, aprovechamos esa oportunidad para saludarlo de manera afectuosa, cordial y grata también, grata. Estamos con un sacerdote, un hombre culto, un hombre de mundo, que ha viajado por allá a donde los puntos cardinales pueden llevar. Y esa experiencia le ha dado esa capacidad comunicacional. Además, estudió comunicación, ¿verdad? En Italia, institucional, en el Vaticano. Universidad Santa Cruz. En la Universidad Santa Cruz. De Roma. De Roma, miren ustedes. Entonces es un hombre que está acostumbrado a las cámaras, que está acostumbrado a este tipo de actos mediáticos y vamos a aprovechar esa coyuntura para extraer de él aquello que queremos obtener el día de hoy. Opiniones, como lo está haciendo, opiniones absolutamente válidas sobre esta temática que nos importa a todos quienes vivimos en esta tierra maravillosa. Dicen que Dios, luego de su mala relación con Adán y Eva por haber desobedecido sus leyes y haber hecho caso a la ingrata serpiente, desapareció el paraíso. Eso no es cierto. El paraíso lo puso en otra parte y lo puso aquí, en este rincón de cielo que es Manabí. Padre Miguel Ángel Vera Chica, simplemente Miguel Ángel, como amigo, que me permito tratarlo. ¿Por qué cree usted que haya supervivido esta forma comunicacional? Le cuento como antecedente. La mayoría de ciudades del Ecuador tenían conceptos comunicacionales únicos que les pertenecían exclusivamente a ellos. Pero se han ido perdiendo. Cuencano como soy, aunque manabita por adopción en esta tierra maravillosa, vuelvo de vez en cuando a la tierra que me vio nacer, a esta cuenca hermosa también de 4 ríos, bañada por naturaleza plena, por vientos frescos, ciudad hermosa también, pero no cambio mi Manabí por nada de este mundo. Y quise rescatar palabras que usábamos en mi infancia y le pregunté a mi hijo, ya no se dice de esta forma, ya no se dice así, ya no se dice asado. Y todas las respuestas que él me formuló eran negativas. Se perdió esa oralidad mágica que existía cuando yo era pequeño, que era una mezcla del quichua con el español. Se usaban un sinnúmero de palabras que venían precisamente de las haciendas que rodeaban en aquel entonces Cuenca, y eso permitía que el indígena aporte con esta fuerza del lenguaje. Palabras como guagra, por ejemplo, para designar al toro, palabras como huasi para decir casa, que estaban en el hablar cotidiano, pero ya no están más. Pero en Manabí supervivieron, en Manabí siguen aquí, siguen vigentes, y eso es lo que queremos rescatar, porque eso tiene una validez esencial. ¿A qué cree usted que se deba el hecho de que aún aquí en Manabí podamos disfrutar de esa habla nuestra, propia, autóctona, tan simple, tan sincera y a la vez tan profunda? Yo creo que una de las cosas, muchas gracias por la oportunidad de ver con esta pregunta, es que de seguro para que cada uno de nosotros los manabitas sigamos manteniendo, como quien dice, y orgullosos, forma, ¿no? Eso, orgullosamente manteniendo nuestra forma de hablar. Seguro que también en lo cotidiano, pues el círculo familiar ha ayudado muchísimo. Porque de otra manera, sabiendo que no te relacionas no mucho fuera de tu familia, sino de veras allí en la familia, pues logras a tener todavía esta costumbre de poder tratarte con toda la naturalidad. Cuando sales un poco más, pues de seguro que ya tienes que cuidar más el lenguaje, tienes que mirar la cosa de cómo lo dice, cómo lo pronuncia, y eso pues de una u otra manera te va haciendo olvidar de todas las palabras que tú puedes tener. Lo digo también desde la experiencia, ¿no? Una vez de salir, pues tenía que cuidar mucho más el lenguaje, cómo te podías comunicar con las personas, pero el vivir de nuestra familia, pues nosotros sabemos, los manabitas nos comemos mucho las S. Los manabitas, pues a la hora de comunicarnos a veces lo hacemos rápidamente. Así es. Y entonces de esa manera al otro, al escucharte simplemente las primeras frases, ya sabe lo que estás queriendo decir. Pero si una persona desde fuera no te va a seguir el mismo diálogo, y de seguro pues solamente se ha logrado mantener en el círculo familiar y cuando vives realmente esa cercanía con tu misma gente. Yo creo que Manabí
vean que para mí es un gusto, porque me encontraba gente en España o en Italia. ¿Tú de dónde eres? Pues soy manabita. No te decía soy del Carmen, soy de Chone, soy manabita. Es una identidad. Entonces, es una identidad que te la llevas en la sangre. Y de seguro, preguntas a una persona y dice, yo soy de Manabí. Miguel Ángel, y eso también es único, porque por ejemplo, el que nace en Cuenca dice soy cuencano, el que nace en Gualaceo dice soy de Gualaceo, el que es de Paute dice soy de Paute. No hay una identidad, por ejemplo, en el concepto de Azuay como provincia, ni lo hay en Pichincha, ni lo hay en Guayas. El dauleño es dauleño y el guayacense es guayacense y así, pero está muy enraigado. Sí, muy enraigado aquí en nosotros, esto de sentirnos manabitas, esta patria pequeña que a la vez es grande en ese concepto de unidad, de integración. Y pasa algo sui generis. Y yo veo que alguien decía, manabita come manabita, o frase dolorosa, muy fuerte. Fuerte. Pero que al mismo tiempo manabita salva manabita, y esa me gusta mucho más, porque creo que también hay un fuerte sentido de solidaridad, implícitamente manifiesto en todos los actos, eso de que siempre hay un plato servido para aquel que llega, de que siempre hay un abrazo fraterno. Esta es una ciudad donde es fácil comunicarse en la forma en que yo lo hago. Cuando yo he vivido en Guayaquil, por ejemplo, o en Quito, la gente es distante, no acepta el abrazo como forma de comunicación. En cambio aquí sí, la gente tiene los brazos abiertos y está predispuesta a brindar afecto. Y de allí yo rescato también algo más, mi querido Miguel Ángel, y no sé si usted coincide conmigo, que esta ancestralidad manifiesta también en cosas como la comida, la culinaria, han ayudado a la supervivencia de todas estas costumbres. ¿Quién no se chupa los dedos con un seco hecho en olla de barro, cocinado con leña, como se hacía la antigua usanza? Eso nos sigue encantando a cuantos vivimos en esta tierra, repito, maravillosa. Y eso ha ayudado también a sostener la gastronomía. Creo que ha sido un puntal, aunque creo que no se han hecho estudios sobre esta mezcla, esta mixtificación entre la gastronomía y la comunicación. Pero yo creo que existe un nexo allí. ¿Cómo lo ve? Pues para mí, mi experiencia, decir, ¿quién no recuerda el decir la comida en casa es la mejor? O el decir de la mamá, el sazón y lo que tiene es la mejor, la que más disfruta. Y de seguro que siguiendo con este mismo, pensamiento, al poder decir, pues en la comunicación, tú cuando cocinas, cuando haces algo, pues comunicas algo. Y en ese mismo pensamiento, pues de seguro que la gente se va a sentir agradada y se va a sentir acogida. El tema que estamos tratando es de seguro rescatar toda la cultura que tiene nuestro Manabí y más aún de saber de que en los gestos, en la situación que nosotros estemos viviendo, vamos comunicando. Para mí es una alegría de saber que llegar a casa y poder recibir todo el cariño, aunque llegue a los 3 años, aunque llegue 1 año, de vuelta a casa, y eso es una fortaleza. Porque tú también sientes el desgastarte, ¿no? Sientes el desgastarte con la gente, el trato, el trabajo, las cosas que hace, pero volver a casa es un renuevo. Es un renuevo para la vida, es un renuevo para el cuerpo. Es un renuevo y eso no tiene precio. No tiene precio. Para poder decir, desde la alimentación, desde el trato, desde el cariño, como usted decía, un abrazo que te den, que seguro es distinto el del abrazo de la mamá, el abrazo de los amigos, el abrazo verdaderamente de tus hermanos, de la familia. Y eso va ayudando. Por eso invito siempre a las familias a decir, no se alejen de en sí. El círculo familiar lo necesitamos seguir fortaleciendo. Hay que apuntalarlo cotidianamente. Este hombre tenga esa identificación para que este ser humano, pues que tiene esa realidad, pues donde quiera que vaya, se sienta fortalecido y acompañado. No haya tanto la tristeza y el desánimo. Yo quiero tocar un tema que me parece vital, que me parece determinante. Es el hecho de hablar con refranes. En el agro especialmente se habla con refranes. No por mucho madrugar amanece más temprano. Quien con lobo se junta, a aullar aprende. Y si buscamos en el refranero español, esas frases ya se encuentran allí determinadas. Ya las tenemos. Quiere decir que fueron traídas de España, pero aquí las acogimos y las fuimos adecuando a nuestra propia realidad, a nuestras propias circunstancias. ¿En qué medida aporta este refranero popular a decir verdades que son casi paradigmáticas? Es una sabiduría que nace del ser humano, ¿no? Y de seguro que el manabita pues la ha adquirido, sí, con un poco de conocimiento desde fuera, pero al final la realidad lo lleva también a poder tener ese tipo de diálogo, en todos los sentidos, ¿no? Para poder comunicarse entre sí, pues hacerlo más ameno, con el sentido alegre que tiene el manabita, pues todas las palabras que busquen hacer una rima, para poder tener como esa cercanía con la otra persona. Y de esa misma manera pues va surgiendo todo el punto del enamoramiento, el de conquistar,
pues era difícil de que un chico o una chica se pueda comunicar y decirle todo su sentimiento. El refrán era como la forma sutil de poder decírselo, de poder comunicarse. Entonces, de esa forma crece. Dicen que la necesidad hace crear al ser humano nuevas formas de cómo ser. Y los refranes son sentencias, ¿verdad? Sentencias casi que mandatorias. Resulta que cuando las cotejamos con la realidad, dan pero de manera exacta, se acomodan perfecto. Y de seguro que se hace creíble y se hace para decir, pensar y reflexionar al ser humano. Si cada refrán o cada forma que el manabita tiene a veces de comunicarse lo pudiéramos reflexionar, sería la cosa más estupenda. Para decir, mañana no puedo caer en el mismo error que caí hoy día. Por supuesto, me parece muy interesante este análisis, pero en algún momento el refranero pasa a la décima, pasa a la construcción de pequeños versitos y se forma el amor fino. Ese amor fino que tiene magia, ese amor fino que nos llega al corazón, que suele seducirnos y que nos hace sonreír también, porque juega con el doble sentido, porque juega con esos truquitos de la palabra, con esos haceres y decires que se conjugan en esto que a mí me parece totalmente rescatable de la cultura manabita. El amor fino, ¿qué importancia tiene? Desde que yo llegué, escuchaba cosas como del cielo cayó una rosa, mi abuelita la tomó, se la puso en la cabeza y qué lindo le quedó, yendo a la rima escolar, y que musicalizada ya forma un amor fino. ¿Qué es el amor fino para el manabita? Yo creo que para el manabita es una forma muy como identificante, ¿no? Es decir, se identifica un manabita que de pronto no sepa de amor fino, dice como que no es manabita. Claro. Y al punto está de que la forma de cómo poder armarlos es lo que tiene más creatividad, ¿no? Seguramente que a la persona que tiene esta agilidad de poder crear amor fino, con solo escuchar una palabra puede componer otro, ¿no? Y eso lo hace solamente identificar al manabita. Propiamente cada manabita, seguro que los que nos están escuchando ya estarán sacando algún amor fino de lo que nosotros podamos hablar. Y de seguro que para la comunicación, en lo que el tema que estamos tratando también, en todo lo que es la familia manabita, pues cada día podemos sacar nuevas formas de amor fino para poder comunicarnos. El agro y la ciudad. Polos distintos, maneras de pensar diferentes, pero no tanto aquí en Manabí. ¿Cómo ve usted la cultura agraria, la cultura citadina? ¿En qué cosas se parecen, en qué cosas se diferencian y hasta dónde hay un lenguaje unificador que ayude a que estén vinculadas, a que haya esta simbiosis perfecta que en Manabí se ve mejor que en cualquier otra parte? Hay diríamos un paréntesis, a veces lamentable, en ciertas situaciones de muchas personas, o al menos la sociedad que fue haciendo como creer, en que la persona que vivía en el campo como que era menos, o era en todos los aspectos, conocimientos y de parte económica, como menos, o una distancia grande, ¿no?, entre aquel que vivía en el campo o el del agro y aquel que estaba en la ciudad. Y eso como que te iba a hacer meter en la idea de que así era. Hoy en día yo creo que la gente ya tiene otra mirada, tiene otra visión a poder decir, no, yo me encuentro en este lugar, pero de aquí para el mundo, no de aquí para decir mi realidad, o no de aquí solamente para sentirme menos, sino que en toda esa parte del conocimiento que cada día se va adquiriendo con la persona del agro, también tiene una visión clara de su vida. Y la gente de la ciudad yo creo que va mirando también a amigos, a familiares, a aquellos que se encuentran en el agro, pues con otra mirada. Miguel Ángel, muchas gracias. Es tiempo de hacer una pausa institucional. Nos vamos de estos mensajes brevísimos. No cambie de canal, no toque ese control remoto, que lo estamos esperando aquí en Identidad, un programa que hoy le ha preparado a usted la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y naturalmente este es un programa de la Academia, de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
distinguidos televidentes que nos honran con su sintonía, estamos aquí en Identidad, este programa que le propone la Universidad San Gregorio de Portoviejo, y el día de hoy su carrera de Ciencias de la Comunicación. Un invitado especialísimo, un invitado de lujo, un invitado que con su saber, con su conocimiento, con este transitar por las calles del mundo, nos aporta. Él es el padre Miguel Ángel Vera Chica, un sacerdote que hoy ha dejado su sotana para acompañarnos y ha venido a hablar como manabita que es, como hombre del campo también, esas raíces que lo honran, ese sentido de ser montubio, que a mí me parece de mucho orgullo. En algún momento la palabra montubio se ha usado para denostar, se ha usado para insultar, y la gente aprendió ya por fin, y así lo he visto entre mis estudiantes y en las personas con quienes tengo el placer de dialogar, ya se han dado cuenta del verdadero significado. Ser montubio es honorífico, es una medalla en el pecho para quienes nacen en esta tierra. Significa pertenecerse a la magia de esta tierra incondicional, de esta tierra pródiga, de esta tierra fértil, de esta tierra de mares, de vientos, de fronda, de vegetación casi infinitas. Y vamos con el padre a seguir tocando un tema que a mí me parece vital: campo y ciudad. Estimado Miguel Ángel, insisto, en ciudades como Guayaquil, el agro se mira a kilómetros de distancia, está lejos. El campesino es casi que una referencia de los libros. Es simplemente ese personaje que lo encontramos en Demetrio Aguilera Malta, que lo encontramos en Joaquín Gallegos Lara, que lo vemos así a nivel de novela, pero que no existe, es incorpóreo. No sabemos cómo es, cómo actúa, cómo habla, lo que dice, lo que siente, la música que entona, la comida que se lleva a su mesa. Si vamos a Quito, ocurre lo propio. En Cuenca quizá un poquito menos, pero se va perdiendo esa vinculación. Nosotros aún la sostenemos. Y sostenemos eso, y la pregunta va orientada al hecho de qué nos ha permitido conseguirlo. ¿Y qué debemos hacer para sostenerlo? Para que no se nos vaya, para que no perdamos esa comunión entre campo y ciudad, que aquí todavía es vivencial, es cotidiana. Sí, yo creo que la parte que el manabita al menos todavía la sigue manteniendo es que ha crecido desde, diríamos, del esfuerzo. Ya escuchábamos algún refrán, pues nadie come, dice, gallina gorda de mano de otra, ajena, ¿no? Es sí. decir, que trabajas por el hecho de, con el sudor de la frente, ni comes con el sudor del frente, ¿no? Sino del tu propio. Y eso ha hecho que... Y la que decía nuestro productor, sácame al camino, que no la había escuchado. Qué importante. Es una de los refranes que suenan muy bien para decir, hey, si estoy en el error, pues llévame hacia la luz. O Enrúmbame, ilumíname, aclárame. O sea, eso ha hecho que el manabita al menos no pierda esta particularidad de saber que se trata con el mismo personaje de la ciudad, con el del campo, en que ha crecido. Es decir, ha ido haciendo su camino. Pues si tuvo desde el campo, fue creciendo, teniendo sus cosas, conociendo, o sea, no olvidarse de su raíz. Y yo creo que esa es la parte más importante que nosotros tenemos que rescatar. Del lugar donde eres, donde naciste, no olvidarlo. De tu familia y de los que están, no olvidarlo. Hoy soy sacerdote, soy una persona un comunicador, soy una persona que cada día va teniendo otros nuevos conocimientos de idiomas y demás, pero sin embargo no olvido de dónde soy. Por supuesto, mi pueblo, mi familia. Y de una otra manera que cuando llego a este ser humano, ¿no? No llega el intelectual o el que conoce o el que ha viajado, el que ha ido, no, llega este ser humano. Y eso hace ser una relación acorde, que no tengan que ponerte ahí arriba, sino que al mismo nivel con los demás. Y la intelectualidad y el aprendizaje, los conocimientos no son sino un manto. Un manto que claro, nos viste, nos hace ver quizá mejor, pero el ser humano, ese intrínseco, profundo, ese que está allí en la parte medular y esencial, ese es el que vale la pena. Sí, ¿no? Ese es el que hay que seguro, rescatar. porque ves que nuestra gente te quiere dar a veces como el título de el licenciado, el doctor, el médico, y cuando llega a casa como que tiene otro espacio, otro lugar. Y no, yo al menos rescato siempre para decirle a mi Y por madre, eso preferí llamarlo Miguel Ángel y que usted Seguro. me dijera Alberto, Eso. para evitar los títulos y este tipo seguro, que lo más de natural, ornamentaciones. de ¿no? ornamentaciones que a veces pueden hacer distancia, ¿no? Porque para rescatar la idea de decir que cuando yo llego a casa siempre digo a mi mamá, llegó tu hijo, no llegó el sacerdote. Por Antes supuesto. por lo tanto, soy su hijo, soy familia de...
eso hace ser que de una otra manera no tienes que estar en otro lugar. Y el manabita antes que el ciudadano del mundo. Maravita antes que ciudadano del mundo. Por supuesto. Eso lo rescato y donde quiera que voy, pues me presento lo que soy. Así es. La iglesia ha cumplido un rol importante. En algún momento también ha sido criticada. Pero eso es harina de otro costal que la analizaremos en alguna nueva invitación. Bendito que sea criticado. Por supuesto, porque yo creo que la crítica permite mejorar. Creo que siempre las cosas que pueden ser criticadas y que pueden ser miradas desde una tercera visión tienden a irse haciendo mejores. Pero lo esperaré en mi programa de radio, desde ya queda invitado a Piedra Filosofal, y ahí vamos a hablar de todas estas cosas que se le criticaron a la iglesia durante la época inquisitorial, etc. Y eso lo haremos en su momento y en la radio. A propósito, hagamos una cuña. De lunes a viernes, 4 de la tarde, 106.1, San Gregorio Radio. La voz oficial de la universidad, con su programa Piedra Filosofal, conducida por su amigo y servidor. Así que no dejen de sintonizarnos, por favor. San Gregorio Radio 106.1. Continuamos. La iglesia. Creo que ha cometido errores, por supuesto, pero también tiene grandes aciertos que aún los no religiosos tenemos que reconocerlos, porque sería una ceguera absoluta no darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La educación vino de manos de la iglesia. La capacidad de ver el mundo desde una óptica más amplia, distinta, vino de la iglesia. ¿Cómo influye la iglesia en estos conceptos comunicacionales que estamos tratando hoy día? ¿Cómo se ha logrado internar también en el corazón de las gentes para hacer ya realidad viva a través de las creencias que ustedes propugnan y sostienen? ¿Y cuán importante es la fe como este elemento que es parte también de este todo y que naturalmente desemboca en elementos comunicacionales? Para hacer un paréntesis al principio, se dice que hay más ruido por un árbol que cae que por cientos o miles que crecen, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido la iglesia lo ha vivido. Toda la vida, cómo ha hecho el trabajo de la iglesia, de ir creando comunidades, de ir a los lugares donde no hay nada, ha sido un pilar. Es decir, de tantas comunidades religiosas que conozco, y entre ellas pues la que tengo más cercanía, los comunianos que tuve la experiencia de conocerlo, su lema es de pronto ir donde no hay nada y desde allí crear. Esa parte lo hace hacer para que la gente pueda ir haciendo un camino de una visión distinta. ¿Y cuál es la forma de cómo comunicarse? De persona a persona. En Manabí se tenía una parte muy fuerte que era el mensajero. No había el hecho del teléfono, no había la carta, pero usted que va hasta tal ciudad, usted que va hasta tal pueblo, pues llévele el recado fulano. Entonces existía el hecho del mensajero. Después ya al escribir empezaban las cartas y demás, pero en principio era esto, el mensajero. La iglesia de una otra manera ayudó para ir haciendo que esto pues tome cuerpo, tome fuerza. Hoy en día pues seguimos todavía en nuestra forma de comunicarnos, de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios, de la luz del domingo, de los mensajes de la carta de la familia que se escribe cada mes en las parroquias, pues tienen los mensajeros y que van de puerta a puerta personal para poder decir, le entregamos este mensaje, le damos este conocimiento, le damos lo que la parroquia está haciendo por usted. Por lo tanto, es una forma de comunicarse que es amplia, pero de persona a persona. Y para mí es una forma que me ha ayudado muchísimo en la iglesia, a mí también, a abrir horizontes. Estoy infinitamente agradecido por el Seminario San Pedro, en lo cual estudié toda la filosofía y la teología, y después agradecido también por mi obispo, Monseñor Lorenzo, de enviarme a estudiar a Italia, con becas, sí, gratuitamente, pero sin embargo tuve la oportunidad de hacerlo. Y también hay una responsabilidad implícita en aquello, ¿verdad? Desde luego, el volver hay que replicar acá. Hacer esto, ¿no? El de estar presto para poder ayudar y hablar en los medios que sean necesarios. Cuando mis alumnos me preguntan, me dicen, doctor Vélez, usted es agnóstico, y sin embargo, ¿por qué siempre cita los mensajes de Jesús? A ellos les suena contradictorio, y no lo es. Porque el mensaje de Jesús es universal. ¿Cree usted que Jesús es Dios o Jesús hombre, filósofo, ese hombre de dimensiones universales? El mensaje se puede rescatar siempre. Y yo les digo, miren, ustedes van a cruzar un mar y pueden hacerlo de dos maneras. Lo pueden hacer nadando sin ninguna ayuda o pueden tomar un flotador y nadar junto a él. Si la religión para ellos es un flotador, que lo usen.
si va a ser una ayuda para conducirse, ¿en qué medida le proporciona a la gente del pueblo, más que nada, a donde ustedes llegan, este flotador para ayudarse en el trasunto, en el tráfago, en el camino de la mar? Ayuda mucho en cuanto que logra identificarse el ser humano como lo que es, ser humano. No es un ser de explotación, no es un ser para explotar a otros. El ser humano como tal, en el lugar donde se encuentra, en el campo, en la ciudad, identificándote como tal, a decir, para cada uno de nosotros, y yo como creyente, decir que Dios me ha creado, que vengo de un ser que es mucho más potente que yo. Por lo tanto, decir, si tienes esa identificación, desde allí, para nosotros es rescatar que cada persona pueda entrar en lo más profundo, decir, soy un ser humano. Y desde allí, para poder lograr decir que nazca la fe, que nazca también todo el creer y pueda continuar esta persona viviendo en lo medida de lo posible el bien. Yo creo que rescato desde allí para cada ser humano, digo, que tengas mucha fe, que no tengas mucha fe, que creas o no creas, el punto está de hacer el bien. En principio, decir que tú te encuentres bien para poder hacer el bien a los demás. Claro. Tú que sientes, tú que vives el dolor, la tristeza, por lo tanto, te va a hacer interiorizar, a decir, ¿cómo logro poder salirlo o salir de este dolor, de esta tristeza que me encuentro, para poder ayudar al otro? Por tanto, ven que la iglesia o el creer, la fe, pues ayuda a que el ser humano se estabilice, que el ser humano pues, encuentre una razón de su vida para dónde ir. Porque si nos dejamos llevar por la parte social o nos dejamos llevar simplemente por el mundo, que nos lleva a veces simplemente al egoísmo, que nos lleva simplemente al individualismo, que de una otra manera nos lleva a encerrarnos, la iglesia y la fe nos ayudan a abrir horizonte. Y yo creo que desde allí hay que rescatar también esa misión. Como usted lo dice bien, no vemos solamente si es que creemos o no creemos, el punto está de que esto nos ayuda a ser más humanos. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Sabia respuesta de un sacerdote, pero antes que nada, un excelente ser humano. Pausa. Nuestro director está que nos hace gestos para que paremos, nos hemos excedido un poquito en este segmento, pero vamos a volver después de mensajes institucionales. No vaya a cambiar de canal. Mire usted que la Academia le ha traído hoy un programa de lujo. No se lo pierda, por favor. Pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Queridos televidentes, ya estamos con ustedes. Vieron, fue una espera muy breve y seguramente ustedes están pues allí cosiendo ansias, esperando que arranquemos nuevamente este programa por el tema interesantísimo. Estamos con el sacerdote, con el padre Miguel Ángel Vera Chica, manavita de cepa antes que nada, y por eso él es el invitado de lujo en esta jornada para conversar. Esta no es una entrevista, es un conversatorio esencialmente coloquial, en el que estamos hablando de cosas interesantes. Y que las ha propuesto para el día de hoy la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de su Sangre, de la Universidad con Corazón. Miguel Ángel, los jóvenes, importantísimos. Los jóvenes, aunque resulte lugar común, son el futuro de la patria. Los jóvenes son el mañana, los jóvenes son nuestra sangre representada, son la manera de hacernos infinitos, diría yo, porque es en función de nuestros hijos que logramos vivir más allá de
de esta indumentaria de carne que nos toca usar por apenas un breve periodo de tiempo. Yo quisiera creer también que hay una vida después de esta y ojalá así sea. Espero ser yo el equivocado y que Miguel Ángel tenga la razón, porque sí me gustaría un espacio más allá en el que poder encontrarme con esa gente que se ha amado. Ojalá voto porque así sea. Los jóvenes decíamos, ¿cómo llegar a los jóvenes? La iglesia ha tenido que cambiar su mensaje porque me parece, no sé si esté en lo correcto, no tengo la verdad absoluta, simplemente un criterio, que en algún momento la iglesia perdió esa capacidad de contactarse, se volvió fría, distante, le decía una palabra hace un momento, ampulosa, llena de gestos, llena de, no sé, de avalorios. Pero creo que está encontrando caminos y lo ha hecho con un papa que me parece un tipazo, si puedo utilizar también la forma de hablar manavita. Me parece un hombre que irradia una energía positiva y eso lo rescato, lo valoro y he de admirar en él tal condición. Y esta capacidad le ha dado al Papa y a través de él en efecto cascada a todos los miembros de la Iglesia una nueva forma de encarar este apostolado que ustedes llevan adelante, porque de hecho lo es. ¿Cómo hablar con los jóvenes ahora? ¿Qué errores pudo haber cometido la Iglesia en los temas comunicacionales para con los jóvenes? ¿Y cómo hablarle al joven que nos interesa a nosotros, al joven manavita? ¿Cómo insertarlo en esto que la Iglesia pretende, que es crear buenas personas? Hemos dicho que más allá de lo que la religión nos indique en cuanto a temas del demiurgo, de Dios, de la cosa metafísica, creo que la Iglesia hace un excelente trabajo en esto de intentar formar buenos seres humanos. Y ese trabajo yo siempre lo he aplaudido. ¿Cómo hacer para contactarse bien con ellos? ¿Cómo hacer para que reflexionen? ¿Cómo hacer para que no pierdan sus costumbres? Para que la Iglesia no cometa procesos de aculturación que se han ocurrido en algún momento de la historia, respetando lo que somos, hacerlos quizá más grandes y detentadores de una cierta sabiduría básica para poder encarar la vida, tan simple como es. Humberto, no hay que olvidar algo, que la Iglesia no es como un ente o un lugar fuera del espacio. La Iglesia es natural, porque está hecha por seres humanos, así es, llevada adelante. Eso mismo le hace hacer en que tenga sus aciertos o desaciertos, y momentos que también sea influenciada por la sociedad o por el lugar donde se encuentre, y tenga como este infla, ¿no? Puedo decir, en pensar de que como eres sacerdote o eres misionero o eres este otro, tienes que tener un estatus, un lugar ahí arriba. Y la Iglesia ha ido aprendiendo de a poco que tienes que ser allí, en el terreno. Humanizar el sacerdocio. Humanizar el sacerdocio, humanizarlo. Como dice el Papa, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia preferiblemente accidentada y no recubierta. En las calles, quiero una iglesia en las calles, allí donde está, no entre cuatro paredes no entre de mármol. Cuatro paredes de mármol, ni de lujo, ni demás. Es decir, el lugar donde te encuentres, el salir. Y le agradecemos mucho al Papa Francisco, que tiene cada día mensajes que estimulan, que animan a poder decir, yo soy eso, yo quiero ser esto, ¿no? El de ir ahí. Y de seguro que la Iglesia ha tenido que cambiar su forma de comunicarse y su forma de cómo llevar el mensaje, para no quedarnos solamente con gente de 40 años hacia arriba. Miguel Ángel, se me viene la pregunta y debo salirme del guión, nada tiene que ver, pero ¿qué tanto bien le ha hecho a la Iglesia tener un Papa latinoamericano? Eso ha sido el boom. Yo creo que, como manavita diría, ese ha sido el boom y el éxito de saber de que un papa manavita, que ojalá pueda ser, ojalá algún día, de suramericano, que tiene San Daniel a lo mejor logra ser posicionado como papa. El detalle de saber de que, pues, llega al corazón de la gente. Sí, lo hace. Para las personas, incluso el europeo también, pues ha sentido una gran cercanía de este ser humano como tal, el Papa, porque se relaciona, tiene la capacidad de poder relacionarse con la persona que sea, el presidente o el secretario. Campechano, jovial, sin poses. Se dice como al lenguaje del Papa ya también, Juan XXIII, que decía, ha sido un fresco, ¿no? Un aire fresco a la Iglesia. Fresco. Porque de una otra manera se ha girado todo el ambiente de cómo manifestar la fe, de cómo llevar el mensaje de la palabra de Dios, que más con tanta
palabrerío, como decimos nosotros en Manabí, es con el gesto. ¿Cómo perciben los jóvenes manabitas el mensaje de este nuevo Papa, de este Papa fresco, de este Papa siempre joven, que siempre tiene una sonrisa además? Sí. Nunca lo vemos con gestos adustos, nunca lo vemos sumido en ese perfil que teníamos siempre de la alta jerarquía eclesial, sino un tipo como cualquiera que tranquilamente podría venir con nosotros a comer un encebollado y sentarse aquí en la banca de la esquina, y seguro lo haría. Entonces eso yo lo rescato, mire usted, y le he dejado clara mi posición en términos religiosos, pero me encantaría compartir con un hombre de esa dimensión humana. Seguro, porque da energía, da paz, y más lo que siempre cada uno que saluda al Papa, es decir, la seguridad de vida. De seguridad de poder vivir el tiempo que tengas que vivir. Y por eso yo creo que la respuesta más grande ante la pregunta que usted me hace, Alberto, la visita del Papa, la cantidad de jóvenes que fue a verlo, y al menos en Manabí tuvo organizado en las distintas parroquias por jóvenes. Jóvenes hicieron los gestos para poder crear ayudas, de poder movilizarse en autobuses y demás. Gente normalita, que tuvieron que hacer de todo para poder cómo viajar hasta Guayaquil o cómo viajar a Quito, y por encontrar el Papa y por mirarlo un poco más de cerca. El Papa Francisco también, la experiencia que pude tener los años ahí en Roma, cada vez que iba a la plaza San Pedro, la cantidad de jóvenes que había. Y de una otra manera te queda para ti también como sacerdote joven decir, aquí hay algo más. Miguel Ángel, el hecho de... sea usted un vocero del Papa, ¿qué le diría el Papa Francisco a los jóvenes manabitas? ¿Qué cree usted que sería lo que del alma le salga al heredero de Pedro para comunicarse con nuestra juventud? ¿Qué cree usted que él le diría, estando aquí en este instante, a esos jóvenes que están esperando su mensaje? Tomando la misma palabra del Papa Francisco, al decir, de no tener miedo a ser lo que son, de salir, de estar, pero sintiéndose seguro de que son cada joven, pues, una imagen y semejanza de Dios, de que están allí presentes. No tener miedo a poder enfrentar los nuevos retos de la vida, porque a veces nos podemos quedar encerrados, y como jóvenes también, en el círculo que tenemos, el gran peligro de pensar de que ya está todo hecho, y que ya no hay cómo creer en nadie, como no hay que no hacer ningún esfuerzo de nada, que la sociedad puede llevar a los jóvenes a quedarse en eso, al de pensar, ¿para qué estudiar Derecho? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir esto? ¿Para qué ir lo otro? Si al fin y al cabo como que todo estuviese perdido. Y no, le diría a los jóvenes, levántese, como lo dijo también ya en algunos de los países en la jornada de la juventud, al decir, levántese. Y más aún, quiero, como dijo en Brasil, quiero que hagan pues lío, el hacer lío que invitaba a los jóvenes a poder decir, nótese. Como se lo dijo Jesús a la muchacha, Talita Kumi, niña, levántate. Claro, levántate, que importante. A veces la sociedad puede ser adormentar a los jóvenes, pues puede ser hacerlos quedar, pensar, decir, no, la juventud es la perdición, o la juventud es lo que vive. No, déjalo que vivan cada uno en su etapa, para poder desde allí empezar a decir, ¿por dónde voy? Es lamentable que a veces en muchas de las situaciones pues, no aprendemos por el ejemplo del otro, sino que aprendemos por los propios golpes, y que la sociedad nos lleva a eso. Hay que ser a veces más cuidadosos y atentos para poder decir cómo vivió este hermano, cómo vivió esta familia, cómo vivió este otro, porque las cosas están allí. Como ya decía Jesús y ponía el ejemplo, si vemos que una nube sube por el poniente y se oscurece, dice va a llover, y de hecho llueve, pero si viene desde el sur el viento, entonces dice va a ser calor, y hace calor. Si vemos los signos de los tiempos de esa manera, ¿por qué no podemos ver los signos de los tiempos en las situaciones que otros han caído, que yo tengo que estar atento para no caer? Por supuesto. Entonces, por lo tanto, aprender desde el ejemplo antes de golpearme yo mismo. Efectivamente. Miguel Ángel, estamos hablando de los jóvenes y quisiera tocar un tema que es importante y volviendo un poco al guión del programa. Todo esto que hemos hablado, creo que era importante y era necesario decirlo también en este contexto. Estos nuevos códigos comunicacionales que los jóvenes han construido, que a veces resultan incomprensibles para nosotros, hay lo que ellos llaman coba, un argot, una jerga, sí. Una jerga que solamente ellos entienden. Y bueno, las jergas han estado presentes ahí en el lenguaje de la humanidad. Entender a un médico resulta cosa complicada. Sí. Cuando el abogado invoca el pignus in causa judicati captum o dice sine causa legibus cognita, para el común de los mortales eso es... extraño. Claro, extraño. Y quizá eso ocurre con los jóvenes. Tienen un lenguaje propio. ¿Cómo la Iglesia puede comunicarse con ellos
entendiendo estos nuevos códigos comunicacionales, manteniendo esa frescura de la que ya hemos hablado, pero haciendo que el mensaje sea comprensible de manera muy corta, porque me están indicando que el tiempo se ha terminado. De seguro que la forma que tienen los jóvenes ahora de comunicarse es propia del tiempo y no podemos hacer mayor cosa sino simplemente acompañar, vigilar o estar con ellos. Es la forma que se está haciendo ya muchas comunidades religiosas, muchos sacerdotes o misioneros que están acompañando para de una otra manera evitar que las caídas sean más fuertes, que de una otra manera a la hora de comunicarse que tengan la claridad de lo que quieren ser en el mañana o lo que están viviendo ahora. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, estimados televidentes, haber compartido con este hombre brillante, el padre Miguel Ángel Vera Chica. Este sacerdote que ha caminado por el planeta y que nos trajo hoy su sabiduría. Este es un programa propuesto por la Academia, por la Universidad de su Sangre, como ya siempre la llamo, la Universidad con Corazón, San Gregorio de Portoviejo. Programa estructurado el día de hoy por la carrera de Ciencias de la Comunicación. Todos los lunes a partir de las 9 de la noche por Canal 30, Televisión Manavita. Recordarles también que sintonicen los martes por esta misma emisora televisiva Hablamos Derecho y en San Gregorio Radio 106.1, Piedra Filosofal a partir de las 4 de la tarde. Hasta siempre con este abrazo cordial, con este abrazo lleno de energía positiva que siempre les proponemos. Amigos queridos, esto fue Identidad. Nos vemos.